Bien, estamos con Javier Gorriño, abogado, profesor universitario, criminólogo, criminalista y también director de Seguridad Ciudadana del municipio de Latillo. Javier acaba de presentar este libro, si tenemos la oportunidad de verlo, La Policía en Venezuela, Vivencias, Mitos y Leyendas, en este caso, ya lo vamos a mostrar su portada. Es bien interesante este libro porque habla de una serie de temas y tú los desarrollarás, Javier, pero fundamentalmente tocas un tema muy sensible, que es el tema de la corrupción policial. ¿Qué fue, en principio, y bienvenido por supuesto, qué te llevó a redactar y presentar y elaborar este libro? Fíjate, hay un estudio muy completo de Venezuela que lo realizó en el 2006 la Conrepol. Yo creo que un estudio muy profundo, el primero que se hizo en Venezuela y con mucha profundidad y seriedad, muy cuantitativo. Toca aspectos cualitativos, pero entonces quise hacer la historia contemporánea de Venezuela con aspectos cualitativos, malas praxis de la policía, que vienen porque somos una policía joven, si se quiere, no es como Scotland Yard, como la Sûreté en Francia, claro, etcétera, etcétera. Estamos una policía que además se ha multiplicado contemporáneamente. Cuando vemos, hay procesos como el primer gobierno del presidente Caldera, enseguida la metropolitana, que parece que fue la fusión, pero una fusión para crear una gran policía. Y fíjate que hubo la sapiencia, en aquel entonces el presidente Caldera no había gerentes policiales y tuvo que poner a los oficiales de la Guardia Nacional a manejar la policía metropolitana, porque no había gerentes policiales para la época. Luego viene el proceso de descentralización, donde de un plumazo el Congreso en aquel entonces crea 300 y pico municipios, las policías municipales, más las policías nacionales, entonces 400 policías de repente. Entonces, si no había gerencia policial, empezaron a contratar o a poner gente amiga llegada, sin historia policial, sin conocimientos policiales, sin, digamos, los estudios policiales requeridos. La gerencia policial es una gerencia muy específica. Sí. Y entonces empezaron lo que nosotros, los policías de toda la vida, llamamos los comisarios de cartón, y de ahí empezaron las desviaciones policiales. Ahí está el origen de todo esto. El origen de ese un crecimiento demasiado rápido, falta de gerencia policial, y ahí viene el origen de toda esta, sobre todo la corrupción policial. Que la corrupción policial hay que verla con muchos ojos, igual que la corrupción pública, con ojos de... hay que ponerle la lupa, porque no es nada más el policía que te pide la factura del destornillador o que esté en las redes, fue un caso muy famoso, o de la licencia por la moto de alta cilindrada, o deje algo para el café o para lo fresco. No, porque eso de repente para comprarse un pan y una servilleta no tiene mucha trascendencia. Pero ahora parece ser que es mucho más sofisticado. Claro. El discurso, la autogestión, el emprendimiento. Sí, además de lo que crea su conciencia que puede darnos. O sea, y eso se ve, ya se ha popularizado tanto que, bueno, basta meterse en internet y seguramente tienen filmado algún caso que dan risa, pues. Sí, hay muchos. Recién vimos uno que aparece colocado en redes hace unas pocas horas. De la factura del... Ahora, yo creo, porque es que y de eso trata el libro, la corrupción no solamente es policial, la corrupción estatal es difícil investigarla. Porque claro, tú puedes investigar cuentas, pues lo que sea, pero sí digamos, la persona que comete el delito es lo suficientemente hábil, esto lo tapa muy bien. Entonces, la idea es invertir, si queremos, normalmente lo que se ha trabajado policialmente es en la manzana rota, la manzana podrida, en el cesto. Tú denuncias, me hicieron esto, se abre su expediente y se acaba. Pero hay una corrupción más de fondo, que hay que acabar con ella. Fíjate que la gente está conteste, la gente se alegra cuando se lucha contra la corrupción. Hace poco, cuando hubo el caso PDVSA Cripto, bueno, lo que faltó fue que la gente saliera a hacer fiesta en la calle porque realmente fue un golpe fuerte, fue un golpe de más de millones de bolívares dado por el Estado. Pero eso debió haber costado meses y meses de investigación y luego cuando va a los tribunales muchas veces se te caen esas investigaciones, pero son muy endebles. Ahora, hay investigaciones, por ejemplo, Javier, que se desarrollan
pero hay factores políticos que perturban, Sí, que entorpecen, que colocan barreras para que se avance la Porque es investigación, amigo, porque porque me hay lo vasos recomendaron. comunicantes, Sí. hay conexiones, en fin, hay complicidad también. Eso es cierto, eso es cierto. Muchas veces tú le dices al político, me está pasando esto, lo advierte. Bueno, pobrecito, fue una tontería, vamos a pasárselo, y el vamos a pasárselo. Si tú ante la corrupción, una de las malas prácticas, hay muchas malas prácticas, pero la corrupción, que creo que es la más fuerte, si tú se lo permites una vez o dices es una tontería realmente, el tipo lo necesita, pues etcétera, 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 eso va increciendo hasta llegar un momento determinado que ya es peligroso. Claro. Ahora, tú abordas en el libro el tema de la corrupción policial en diversos trancos, en estamentos, es decir, de lo más baquito hasta lo más alto, de mayor a menor y de menor a mayor, ¿no? Y relatas testimonios y recoges apreciaciones, anécdotas que te ocurrieron incluso en lo personal, ¿no? Sí. En ese sentido, ¿qué está pasando hoy día si comparas con el pasado? ¿Hay más o menos corrupción? Muchísimo más, y eso se ve en la administración pública, no solamente en la policía. Por eso es que yo estoy proponiendo, porque yo sé lo difícil que es investigar esto, estoy proponiendo que se cambie la carga de la prueba. O sea, si tú de la noche a la mañana te mudas de Caicahuita a La Lagunita, termina en Ita, pero son diferentes, y tienes 5 camionetas japonesas, último modelo. Súbita. Entonces, bueno, mira, tan sencillo como demuestre dónde sacaste para comprar eso. Claro. No que sea mi primo que vive en Alto de Lince, si la casa es de él, porque no se muda de Alto de Lince para La Lagunita. Y digo La Lagunita por decir otra de las grandes organizaciones de Caracas. Pero es que es verdad, o sea, se ha perdido ese espíritu policial, la gente que entra, o se está perdiendo, porque tú lo ves en los muchachos que todavía hay ese espíritu vocacional de que quiero ser policía, quiero pedir la cédula, quiero ser lo que llaman en policía chivo eléctrico. Pero vamos a seguir hablando de eso, vamos a hacer una pausa, Javier, y retornaremos para seguir conversando con Javier Gorriño, quien ha presentado recientemente el libro La Policía en Venezuela, Vivencias, Mitos y Leyendas. Bien, continuamos con Javier Gorriño, director de Seguridad Ciudadana de la Policía de Latillo, en el municipio de Latillo, de Estado Miranda, pero también fue policía y criminólogo y criminalista y profesor universitario. Bueno, y ha publicado este libro al que hacemos referencia. El caso de la contaminación desde que entras a un cuerpo policial. Antes no era así tan fácil. Se hablaba que te contaminabas en el camino a veces, ¿no? Desde el punto de vista de corrupción policial, pero ahora parece que es muy rápido. De repente ves unos chamos que se inician en la policía, en cualquier policía, no vamos a mencionar específicamente alguna, pero que inmediatamente tiene una camionetota, como dicen, de último modelo, o si no es último modelo. Ostentosas, sí, los relojes, los anillos, las cadenas, en fin, la vestimenta. Igualmente, pues, la fiesta, las reuniones, etcétera, etcétera, se ve una cosa que no le puede pagar con el sueldo. ¿Qué pasa? Tradicionalmente, evidentemente, la policía entra con vocación de servicio. Entonces, hay que seguir alimentando esa vocación de servicio. Yo recuerdo que yo jamás pregunté cuánto me iban a pagar cuando ingresé en la policía judicial. Me vine a enterar cuando llegó la nómina. Claro. Ay, estoy hablando de esto. La idea era, y tú lo ves en las policías, tú ves el policía que entra y lo que quiere es salir a patrullar, traer detenidos, traer droga, traer, en fin, lo que llaman resultados operacionales. ¿Ok? El que no, pues va a pasar, va a patrullar, gastar gasolina y caucho, dando vueltas en la ciudad y más nada, haciéndose amigo de los comerciantes, viendo a ver qué es lo que hace. A mí me decía, que es un área cercana a la policía, me decía el profesor Elio Gómez Grillo, penitenciarista muy bueno, me decía, yo huelo cuando un penitenciarista va a entrar con, digamos, con la búsqueda de dinero a una cárcel. Porque yo le pregunto, ¿qué es lo primero que vas a hacer? Entonces algunos me hablan de clasificar, en fin, de humanizar un poquito, de darles enseñanza. El día en que el tipo me dice, el penitenciarista me dice, voy a poner un comedor.
Claro, tú pensarás un comedor, bueno, ya la gente no tiene que preparar las comidas, ni pedirle a los familiares, nada. ¿Por qué? Porque el comedor tiene dos grandes, digamos, sitios donde hace millonario la gente. Uno, la compra de la comida. Las comidas en Venezuela fluctúan y él tenía en la biblioteca del instituto, tenía hasta documentación de eso. Fluctúan desde 0,50 hasta 1,25. La compran a 0,50, la factura a 1,25. Claro, el que vende la comida le interesa porque es un comprador, pues. Claro. Entonces, así gane menos, pues le interesa. Y esa es la primera. Y la segunda, tú le preguntas a cualquier preso donde haya comedor, ¿cuál es el plato que siempre ponen? Carne con papas. ¿Cómo es eso? 10 kilos de papas y 1 kilo de carne. En cuanto a qué responsabilidad también tiene la jerarquía en todo esto, que también se contamina, no toda, pero también claro, se contamina en ese sentido. ¿Y qué peso tiene esa jerarquía en transmitir, digamos, los valores, por llamarlos así entre comillas, de la corrupción al resto del personal que maneja? Es decir, el sueldo es poco, rebúscate, arrígate como puedas. Sí, cuando tú entras de agente o oficial raso, digamos, en una policía municipal o estatal, y tú ves al jefe con una camioneta último modelo que es de él, tú ves al jefe derrochando los fines de semana porque no toman bebidas de pocos años de añejamiento, sino los máximos años de añejamiento que cuestan una plata, y eso lo hacen los viernes, los sábados, en fin, los lujos, entre comillas, que se dan de restaurantes y cosas así. Y eso él de arriba dice, ¿cómo hizo este señor? O sea, será una caja de ahorros que hubo en aquella época, y no. Pero se da cuenta de la forma de actuar, porque es un tipo que lo nombraron gerente y no anda como cuando era detective o agente o oficial raso, pues, lo nombré comisionado y detrás de, vamos a ver cómo hacemos el delito, y se monta en las patrullas y persigue y trata de subir la parte operacional. Tantas capturas, ¿qué ha pasado? Que no ha capturado a nadie, y usted está gastando gasolina y cauchos y no están haciendo nada, y motiva inclusive hay muchos que hay bonos que implementan bonos de rendimiento, el que más detenga, el que más capture, el que más y antes en tránsito el que más ponga multas. El que más ponga multas, hay una comisión. Es un incentivo para que la gente trabaje más. Ahora, el tipo que no se preocupa por eso y va bajando la operatividad policial, bueno, mira, ¿qué es lo que tú quieres? Que o sea, que hay un contagio de ese... Hay un contagio. Yo creo que hay que desaparecer eso y la forma es actuar con contundencia. ¿Qué hacer de eso? Te iba a bueno, preguntar. Cambiar con contundencia y cambiar, digamos, la carga de la prueba. Tú tienes una quinta en la revista, ¿dónde la sacaste? Y si es no, y si está el nombre de tu hermano que vive en Alto del Lince, bueno, mire, porque él no se mueve para ahí, tú te mueves para Alto del Lince. Pues sí, todo eso es chequeable, pero si cambias la carga de la prueba, porque la investigación de toda esta corrupción policial no es tan fácil. Eso es, como digo, policialmente, la investigación del hurto, que quizás es uno de los delitos más difíciles de trabajar. No es el homicidio, sino el hurto. Entonces, la corrupción administrativa, o sea, investigar el corrupto no es fácil. Bueno, nos quedaron muchos temas, de todas maneras, que algunos, por cierto, tú los relatas aquí, los tocas en el libro, Javier Gorrillo. Muy amable, Javier, muchas gracias por haber abordado este tema que es bien importante hoy día. Bueno, la pausa, amigas y amigos. Al retorno, arte y espectáculos en lo actual.